El Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Así es, Lorna, porque es que Jesucristo cuando estuvo en la tierra, mire, el error muy grande de muchas personas de Dios es que empiezan orando y echando demonios fuera, ni terminan, y se la pasan toda la vida en eso, y no enseñan realmente lo que es la palabra, leerla. Ahí, con eso usted derriba todo espíritu, toda obra del enemigo, es leyendo la palabra. Jesucristo cuando llegó a la tierra, ¿qué hacía Jesucristo? Jesucristo se sentaba en las sinagogas y Jesucristo enseñaba y decía que el reino de los cielos se ha acercado, o sea, enseñaba, luego predicaba y de último sanaba. Entonces hay que enseñar. Si yo no les enseño a ustedes lo que a mí me enseñaron y yo aprendí, entonces usted va a quedar ahí toda la vida, ahí, estancado, atormentado. Esto que yo les estoy enseñando, familia, es lo poderoso, es lo que hay y no hay más nada. Janet, Cecilia, bendiciones. Fiber Contreras, bendiciones. Mariana Lorna, Fresa, todo bueno. Ahora sí vamos a leer en serio. Voten la palabra, vuelvo y digo. Yo soy muy cansona en esto. A mí me gusta repetir mucho, porque yo sé que el enemigo le manda dardos a ustedes y obstáculos para que no me escuchen, para que se les olviden las cosas, porque el enemigo es muy astuto, familia. Ustedes supieran que a mí me pasó algo el martes que estuvimos en la casa de oración y empezamos a leer la palabra. Yo a ustedes les dije que cuando uno lee la palabra y empieza a estudiarla, a analizarla, el diablo no le gusta y se enfada. Cuando yo salí de la casa de oración me pasó algo, Dios mío santo, obviamente fue ataque del enemigo, primera vez que tengo un ataque así. Que obviamente yo sé que eso va a ser así y no va a ser el primer ataque, van a venir muchísimos más ataques, casi me estrello, pero un estrellonazo de eso, después le cuento. Pero obviamente el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice la palabra, y yo sé que los ángeles de Dios están peleando por mí y por ustedes. El enemigo también trata de tumbarme de lo que sea, mejor dicho, pero yo sé que Dios pelea por mí, entonces, así que familia, para adelante. Lo único que yo les digo, al diablo no le gusta que usted lea la palabra, porque sabe que te va a perder. Bueno, ahora sí mucho bla, bla, bla. Capítulo 17, Lucas, versículo 11, tiene como título 10 leprosos son limpiados. Vamos a leer todos, familia. Si ustedes tienen otra versión, no se preocupen, no tiene que ser la misma mía. Usted lea. Vamos a leer. 1, 2 y 3, empecemos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Espero que lo hayan leído así en voz alta, no gritando. Me refiero a que no lean la Biblia en la mente. Ahora sí ya la leímos, ¿cierto? Ahora viene el segundo requisito. Vean, familia, ya leímos, ¿cierto? Que es el primer requisito. ¿Cuál es el segundo requisito?
meditar. Dice que meditar, mire que no solamente es leer la palabra. Hay mucha gente cristiana que yo escuchaba, pero es que yo sí leo la Biblia todos los días y nada me pasa. Pero es que yo sí la leo y yo no dejo de leer la Biblia nunca. Y yo todo el día leo la Biblia, que no sé qué. La lee nada más. Y Dios nos mandó a leer. El segundo paso, ¿cuál es? Estudiarla y meditarla. Entonces vamos a meditarla. Vamos a meditarla, familia. Y dice lo siguiente. ¿Qué leímos? Le voy a decir así y resumirlo rápido. Dicen que había 10 leprosos. Eso era una enfermedad, que eso era todo el cuerpo, mejor dicho, lleno de llagas, digámoslo así. Y dice que los 10 leprosos le salieron al encuentro. Dice, los cuales se pararon de lejos. ¿Saben ustedes por qué los leprosos se pararon de lejos? Y de lejos le gritaron a Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los leprosos sí sabían quién era Jesús, porque los leprosos habían escuchado qué hacía Jesucristo, que hacía milagros, que hacía todo. Entonces ellos sí sabían quién era Jesús. Le gritaron de lejos. Cuando yo leí esto por primera vez, obviamente yo no entendí nada. Bueno, Marelvi, estamos en Lucas, oyó, capítulo 17, versículo 11. Estoy apenas explicando. Yo no entendí nada, obviamente. Sí, así es, Jenny. User 988. Obviamente yo no entendí nada al principio, pero después, con el tiempo que empecé a estudiar, obviamente lo entendí. Entonces les voy a dar la explicación a ustedes. Se pararon de lejos, porque en el tiempo de antes, la ley de los judíos, allá de los israelitas, era que todo leproso tenía que estar aislado, no se podían acercar. Los leprosos estaban, dice que en una aldea, estaban ahí en una aldea aparte, no podían acercarse a ninguno porque eso era una ley, porque se contagiaban, porque al acercarse ya se contagiaban, no podían hacerlo. Y los leprosos sabían. Pero miren qué bonito, miren la fe de los leprosos. Ellos de lejos le gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, qué lindo. Y cuando ellos dijeron, ten misericordia de nosotros, Jesús, ¿qué hizo? Pasó de largo, los ignoró. No, dice que Jesús se detuvo y los vio. Pero ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Les voy a decir algo. Id, Jesús les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Jesucristo no los sanó, familia. Jesucristo en el momento no les dijo, su lepra ha sido limpia, están sanos, nada. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Para su información, para que lo anoten en una agenda, o si no se les olvida, grábenselo en la mente. Los leprosos no podían presentarse ante los sacerdotes siendo leprosos. Los leprosos tenían que presentarse ante un sacerdote. ¿Quiénes eran? ¿Qué es un sacerdote, familia? El Espíritu Santo me está diciendo que les explique qué es un sacerdote. Los sacerdotes no son los sacerdotes los católicos. O sea, ellos son sacerdotes, obvio, espero que me entiendan. Sino que sacerdotes no solamente son los sacerdotes los católicos, no. Los sacerdotes son líderes espirituales, los que lideraban a una nación en lo espiritual, los que hablaban con Dios directamente, los que oraban por el pueblo y les daban un mensaje al pueblo. Eso significa la palabra sacerdote. Yo soy una sacerdote. Mi esposo es un sacerdote. Los sacerdotes, los católicos, obviamente son sacerdotes. ¿Sí me hago entender? Espero que me entiendan. Esto me lo puso en mi corazón el Espíritu Santo que lo explicara. Los leprosos no podían presentarse ante un sacerdote. Tenían que presentarse limpios. Y Jesucristo no sanó a los 10 leprosos. Vayan y presenten al sacerdote. Los leprosos en ese momento le hubiesen dicho. Los leprosos en ese momento le hubiesen dicho a Jesucristo. No, maestro, no podemos presentarnos ante los sacerdotes porque hay una ley
que teniendo lepra no podemos y tú no nos has sanado. Mire que la palabra no enseña eso. Los leprosos no le dijeron eso, no le reclamaron a Dios, no le dijeron, no Jesús, primero quita la lepra y ahí sí vamos y nos presentamos al sacerdote. No le dijeron eso. ¿Qué hicieron los leprosos? Dice, estamos en el versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué, familia? Limpiados, fueron sanados. Mientras iban, los leprosos le obedecieron al maestro. Jesús le dijo, vayan, preséntense. Y los leprosos se fueron así leprosos, familia. Y dicen, mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron sanados, familia. Mientras iban, ¿dónde? Mientras iban en el camino, familia. En el trayecto del camino. Yo me imagino, obviamente era un trayecto largo. Mientras iban en el camino, los 10 leprosos fueron sanos, familia. ¿Cómo les parece? ¿Qué quiere decir esto ahorita en nosotros? Yo no voy a entregar mi vida al Señor todavía hasta que sea sano y sana, dicen muchos. Yo no voy a ir a la congregación porque me queda muy lejos, Padre, y no tengo plata para el transporte, entonces yo voy y me congrego cuando se me mejore la situación económica, ahí sí voy. Yo no te sirvo a ti todavía, yo no me entrego a ti todavía completamente porque pues yo soy una pecadora, soy un pecador. Yo todavía no voy a hacer ayunos realmente porque la verdad no tengo fuerzas. Este dolor de cabeza, esta enfermedad me impide hacerlo. Entonces, cuando tú me sanes, Padre, entonces yo entrego mi vida a ti. Cuando tú restauras mi hogar, entonces yo me entrego a ti. Cuando tú me mandes un trabajo, entonces yo te busco y yo te sirvo a ti. No, familia. Si usted de esas personas, olvídese usted que Dios te va a responder. Dios no te va a mandar todo lo que te está pidiendo para que le sirvas a Él. Los leprosos se fueron y mientras iban caminando fueron limpios y sanos. Yo sé que en el momento, usted en este momento no tiene fuerzas. Usted no tiene para leer la Biblia. Usted no tiene fuerzas para congregarse. Usted no tiene fuerzas para orar. Porque obviamente la enfermedad le impide. El dolor de cabeza, esa migraña, hasta que se le revienta la cabeza, no aguanta, ¿cierto? Todo eso le impide la Biblia porque está como está. No puede porque tiene depresión, vacío, soledad. No puede por todas esas cosas, ¿cierto? Pero ¿cómo le parece, familia, que ahí, en el caminar, es donde usted tiene que leer Biblia, orar, clamar al Padre, congregarse en un lugar, Eso es muy necesario. No se quede en su casa, familia. Ahí es donde tiene que buscar a Dios. Si usted no lo hace, usted nunca va a salir de esa situación. Los leprosos, si le hubiesen dicho a Jesucristo, hasta que tú no nos sanes, no podemos darnos al sacerdote porque es una ley, y era una ley. Y ellos, terrenalmente, ellos tenían razón. Ellos podían haberle dicho a Jesús, ¿cómo se le ocurre, maestro? Si tú muy bien sabes que la ley es así y así, pero no. Ellos a ojos cerrados confiaron en Dios y fueron. Y en el camino fueron sanos.
Si la palabra me enseña que leyendo la Biblia, estudiándola esto, la analizamos, ya la estudiamos. El tercer requisito, ¿cuál es? Primero, se lee la Biblia. Segundo, se estudia, se analiza, se medita. ¿Y cuál es el tercer requisito? Obedecer lo que está en la Biblia. Entonces, lo que leímos, si Dios nos manda que es en el caminar, es la búsqueda de Dios, es en el ayunar, es en el orar, es en ir a congregarse a un lugar, es en el leer la palabra, es en el estudiarla, es en el obedecerla. Ahí es donde esa bruja te va a dejar quieto. Ahí es donde las puertas se te van a abrir. Ahí es donde tu matrimonio será restaurado. Ahí es donde la enfermedad se va a ir. Ahí es donde tu corazón será limpio. Ahí es donde los hijos van a llegar a los pies. Ahí y ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que seguir guerreando, hay que leer Biblia, estudiarla, analizarla y qué hacer. Con migrañas, con cáncer, con dolores, con enfermedades, así haya miseria, pobreza, ruina, así esté en depresión, en tristezas, en soledad, en fracasos, en lo que sea. Ahí es donde usted tiene que buscar a Dios. Si usted no lo hace, así va a quedar toda la vida.